¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Kevin Morales y hoy vengo con la charla de Kotlin Multiplatform como opción híbrida para iOS y Android. A continuación, vamos a presentar lo que es la agenda. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarles quién soy. Lo segundo, vamos a hablar de todo lo que es el panorama de Kotlin Multiplatform. Después vamos a ver un código, digamos, configurar el proyecto inicial, cómo poderlo tener desde el inicio, tener los primeros, digamos, el primer Hello World de Kotlin Multiplatform y les voy a enseñar un proyecto que está work in progress, que en su momento lo empecé. Siguiente, lo que voy a hacer es dar un bonus plus, que vamos a hablar sobre Jetpack Compose y SwiftUI. Y por último voy a cerrar. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este chico que está aquí sentado, bueno, atrás de una cámara y será que sabe lo que va a decir, tiene experiencia, de dónde sacó esta información, etcétera, etcétera? Pues bueno, en la parte personal, lo que les quiero decir es que yo soy una persona que soy muy familiar, pasa el tiempo de calidad con su familia, intenta pasar el poco tiempo que tiene con sus padres, con su esposa, con sus hijas. Bueno, recientemente nació mi hija, tiene 2 meses y medio, así que ya entenderán que intento pasar mucho tiempo con ella. Soy una persona que desde el año pasado practica un deporte llamado pádel, que es como el tenis, encerrado en cubículos de vidrio, y es lo que me ha ayudado a salir de una zona de confort, de que tiempo atrás lo que yo realizaba era estar digamos, en cuatro paredes programando. No sé si era bueno o era malo en su momento, pero bueno, necesité salir de esa zona de confort y bueno, hacer deporte. También soy una persona que desarrolla lo que es el espíritu emprendedor, ¿no? Cualquier solución intenta buscarle, bueno, perdón, cualquier problema intenta buscarle una solución tecnológica hoy en día. Entonces, acorde a esto, voy a hablarles de la parte profesional. Bueno, en la parte profesional soy mobile developer. Mi enfoque hoy en día es de más de 7 años y medio como iOS developer y más de 5 años como Android developer. Aparte de eso, tengo una aplicación que es una plataforma en la que nosotros tenemos varios menús de restaurantes o las llamadas pequeñas huecas. Bueno, aquí en mi país, Ecuador, se llaman huecas a los negocios pequeños y bueno, la idea es que podamos optimizar todos los menús en una sola plataforma y cada persona que venga a mi ciudad pueda optar por nuevos negocios, ¿no? Esto se creó por el fin de ayudar a estos pequeños negocios, ya que es muy complicado para ellos estar en empresas de delivery grande. Aparte de esto, pertenezco a Google Developer Groups. Actualmente lidero lo que es el GDD Sáchilas, que es prácticamente de la ciudad donde soy oriundo, donde nací, y es de Santo Domingo de los Áchilas. Uno de mis fuertes ahí es ir a dar, digamos, charlas o ser speaker, también generando eventos aquí con las comunidades, ya sea de GDD Quito, Cuenca, Guayaquil y Machala, en la que hemos logrado tener muchas personas en lo largo de auditorios. Recientemente emprendí con lo que es The Blocos. The Blocos es un podcast que lleva en el aire 4 meses, en el que está teniendo una acogida grande, en el que me dedico a entrevistar a expertos de tecnología y referentes para poder compartir este conocimiento con personas y jóvenes que quieren saber acerca del software. Bueno, pero vamos a entrar en materia, lo que son las apps híbridas. Ustedes habrán visto, y estoy totalmente seguro que las aplicaciones móviles las usan día a día, ¿sí? Y lo que han visto es que, bueno, ok, yo puedo abrir WhatsApp, yo puedo abrir, por ejemplo, Facebook, Instagram y listo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se hacen estas aplicaciones? Pues bueno, la creación de estas aplicaciones se puede manejar de dos formas, ¿sí? La parte nativa, en la que nosotros podemos crear un código literalmente nativo. Por ejemplo, para iOS es proporcionado un lenguaje de programación Swift, que es creado por Apple, y para Android, el lenguaje de programación Kotlin, que bueno, es creado por JetBeans, que es una compañía de software, y bueno, avalada por Google, ¿sí? Pero también existe lo que son las aplicaciones híbridas, es decir, tenemos un único base de código y lanzamos para las dos plataformas, es decir, iOS y Android. Con esto, lo que podemos nosotros optimizar son costos en desarrolladores. Bueno, aquí a continuación lo que les muestro son las diferentes plataformas en las que nosotros podemos generar una aplicación híbrida, como por ejemplo Flutter, Kotlin Multiplatform, que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, React Native, que fue creado por Facebook, o hoy en día Meta, y Ionic. Para nosotros generar estas aplicaciones híbridas lo hacemos con lenguajes de programación. Y bueno, para nosotros crear una aplicación con Flutter, lo hacemos con Dart, y con Kotlin Multiplatform, con Kotlin, y bueno, con React Native lo que tenemos que saber bases de JavaScript.
Entrando en lo que es Kotlin Multiplatform, vamos a hablar sobre cuándo fue su lanzamiento. ¿Por qué Kotlin Multiplatform? Bueno, todo comenzó alrededor del 2017, cuando JetBrains anunció oficialmente su intención por expandir Kotlin, ya que Kotlin venía ya unos años siendo como excelencia el lenguaje de programación para realizar aplicaciones nativas, ¿sí? Literalmente es la competencia de Swift, que es el lenguaje de excelencia para realizar las aplicaciones de iOS. Entonces, desde ese entonces ha habido múltiples versiones para poder mejorar todo este, digamos, scope de librerías para nosotros poder lanzar nuestras aplicaciones híbridas con un solo codebase, es decir, una sola base de código. ¿Y qué pasa? Que nosotros con un Kotlin multiplatform podemos realizar un solo proyecto y lanzarlo tanto para iOS como para Android. Es decir, ejecutarlo para varias plataformas. Bueno, algunas aplicaciones que hoy en día, hasta el 2023, están hechas con Kotlin multiplatform, son como por ejemplo Netflix, Philips, Shopify, entre otras. Y una de las que, por ejemplo, en mi caso utilizo bastante es Todoist, que es para poder generar un poco de la productividad del día a día y poder organizar el día también, ¿sí? Entonces, está creciendo. Todo esto de Kotlin multiplatform está creciendo y ya se van a dar cuenta cuál es, digamos, su beneficio, su ventaja, que nos ayuda a que sea la competencia, tal vez favorita de algunos desarrolladores, versus lo que es Flutter, Ionic o React Native. Bueno, la definición de Kotlin multiplatform es que es una tecnología que permite compartir código común entre múltiples plataformas como Android, iOS e inclusive web. La utilización del código, reducción de tiempo y costos del desarrollo, porque recuerden, si nosotros tenemos dos aplicaciones nativas, tenemos que tener dos desarrolladores, uno para Android y uno para iOS. Eso equivale a que nuestro costo de desarrollo va a ser mayor. Y claramente tenemos una consistencia en la lógica de negocio. Es mucho más fácil poder resolver un bug en un core que tenemos ya programado y que aplique para las dos aplicaciones. Bueno, hablando de Kotlin Multiplatform, lo que quiero mostrarles con este gráfico es que nosotros con un código común podemos lanzar ciertas vertientes, tanto para un servidor como para Android, para iOS, Dextros, que sería la parte aplicaciones para computadoras o web. Todo esto es lo que venimos con JetBrains a poder ayudarnos y generar toda esta maravilla de código para que nosotros podamos optimizar nuestro tiempo. Aparte de esto, lo que nosotros es que creamos un módulo en el que es un punto framework para iOS y un punto jar para Android, en el que nosotros podemos tranquilamente manipular e inclusive código Swift o código Kotlin, dependiendo del requerimiento. Pero ya lo vamos a ver de adelante, cómo nosotros podemos crear una UI compartida o viceversa, crear la UI de Android y la UI de iOS, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a hacer con Kotlin. Y como les decía, hay dos opciones en las que nosotros podemos compartir la UI, que es donde se enfoca el principal Kotlin multiplatform, que es crear nuestra lógica de negocio con Kotlin, que sería nuestro core de la aplicación. Después de esto, creamos una interfaz, que sería la UI, con Jetpack Compose, con, digamos, objetos de Material Design de Google. Y esto se podría ver tal cual en una aplicación de iOS. Pero hay otra versión en la que nosotros podemos crear interfaces diferentes, ¿sí? Creamos la interfaz de Android con Jetpack Compose y creamos la interfaz de iOS con SwiftUI. Hoy en día SwiftUI y Jetpack Compose son dos librerías o frameworks en las que nos ayudan a construir pantallas de excelencia para nuestras aplicaciones. Bueno, la arquitectura, como veníamos hablando, tenemos un código común escrito en Kotlin y compartido entre todas las plataformas. Esto, como les decía, nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo y a tener un solo core en donde podamos resolver los bugs mucho más rápido. Código específico de cada plataforma. Tenemos también la parte del código en la que son diferentes cada plataforma. Literal, tenemos dos proyectos en un proyecto padre, en donde nosotros podemos, si es necesario, tocar algo de iOS, tocamos, pero de forma nativa. Pero si es necesario tocar algo en común, lo tocamos de una carpeta como en la que aplica para las dos aplicaciones. Bueno, y ahora, me gusta mirar, ¿cómo empiezo yo un proyecto de código multiplato? Es súper fácil. A continuación les he dejado un link y un código QR en el que les va a dirigir a una página web
de JetBrains y de Kotlin Multiplatform, en la que ustedes solamente con 2 tipeos y un check pueden descargar el proyecto inicial. Vamos a ir a continuación. Bueno, primero antes de eso, vamos a hablar un poquito de Jetpack Compose y SwiftUI y después vamos a ir a la parte de configuración y van a ver cómo es crear un proyecto desde Kotlin Multiplatform desde cero y lo fácil que es generar una aplicación. Después también les voy a mostrar, como les dije al principio, un proyecto que está en progreso de justamente del podcast, que es algo que quiero realizar como para que también puedan ver los episodios desde una aplicación. Y una de mis iniciativas fue hacerlo con Kotlin Multiplatform. Bueno, recuerden este código QR, pueden escanearlo y va a ir directo a la página de Kotlin Multiplatform de JetBrains. O por último poner KMP en Google y rápidamente saldrá. Bueno, ¿qué es Jetpack Compose? Jetpack Compose es, como les decía anteriormente, es una librería o framework en el que nos ayuda a optimizar y a crear pantallas de excelente calidad. ¿Sí? Anteriormente, nosotros con la programación convencional lo que hacíamos es crear con XML nuestras pantallas y después enlazarlas o bindearlas con nuestra clase Activity en Android. De igual forma, en SwiftUI tenemos este framework que está desarrollado por Apple y en el que con código Swift nosotros podemos crear pantallas de excelente calidad para poder aprovecharlas. Todo esto enfocado en la arquitectura de estados, ¿sí? Y también en la programación activa. Entonces, recopilando, Jetpack Compose y SwiftUI nos va a ayudar a crear unas excelentes pantallas y vamos a orientarlo a arquitectura de Model View y Model con estados, con programación reactiva. Anteriormente, hablando de iOS, lo que nosotros hacíamos es crear un storyboard o un SIF para después enlazar esos objetos con nuestra clase y poderle darle acciones, ¿sí? Vamos a verlo después en el Bonus Plus, unas capturas donde van a darse cuenta qué tan fácil es crear una pantalla y qué tan rápido. Y por último, cuántas líneas de código necesitamos para hacer ciertas cosas que tal vez con la programación convencional nos tardaríamos más. Bueno, vamos a ir al código. Es tiempo de código. Voy a cerrar los slides. Y bueno, voy a abrir Android Studio. Perfecto. Y antes que todo esto, lo que les voy a enseñar es, vamos a ir a una página de Google. Ok, en Google. Y aquí, como les dije, ponemos KMP. Automáticamente, bueno, me parece que KM Player es algún sitio de video, pero la segunda opción es de codinglanguage.org y es donde nosotros podemos crear un, un proyecto, ¿sí? En este caso nos da información de cómo empezar, prácticamente de lo que hemos hablado, que con una sola arquitectura común podemos lanzar diferentes vertientes a diferentes plataformas. Bueno, y aquí dice Get Started, pulsamos aquí y lo único que vamos a hacer es irnos a Kotlin Multiplatform Wizard, que es lo que les decía, que es generar 2 tipeos y un check. Los checks ya por default van activados, así que no hay ningún problema. Vamos a crear un proyecto que se llame NerdDevLab Example. Y bueno, el Project ID, que sería el Bundle No Identifier para iOS y el Package Name para Android, lo podemos poner como, por ejemplo, con example Kevin y first project. Listo. Aquí lo que hacemos es chequear lo que es para Android, que lo queremos para Android, y también chequear lo que lo queremos para iOS. Y aquí es donde yo les decía que existe, digamos que este beneficio o esta ventaja, que no lo tiene ciertas otras plataformas, que es de crear la interfaz compartida, enfocada en todo lo que es los componentes de Material Design de Google, o no crear la interfaz compartida y claramente crearla con su UI. Esto es bueno dependiendo cómo crece su aplicación, ya que al momento de escalarla, la interfaz y el performance se nota. En este caso vamos a crear un proyecto con interfaz compartida y lo único que tenemos que hacer es descargarlo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí nos aparece para desktop, también está para web, pero recuerden que está en alfa, entonces puede haber ciertos inconvenientes. Yo les recomiendo que esperen unos meses a que
JetBrains y Google se te envíen esta configuración y pueden utilizar también la parte web. E inclusive para crear un servidor con Ktor. ¿Sí? Entonces, lo único que vamos a ver aquí es enfocar en las aplicaciones. Así que solo chequeamos los dos, Android y iOS, con la interfaz compartida y le damos a descargar. Bueno, aquí ya se crea el proyecto como tal. Si se dieron cuenta, aquí está el proyecto. Y lo único que vamos a hacer es moverlo a Android Studio y abrirlo con Android Studio. Confiamos en el proyecto. Y bueno, acá ya se está abriendo. Lo voy a traer para acá, a esta pantalla. Bueno, acá está. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí el Compose App y el iOS App. Tenemos dos proyectos separados en un proyecto padre, en el que podemos tranquilamente poder manipular ciertos, digamos, parámetros que necesitemos por cada plataforma. O viceversa, escribir un código y que se lance para ambas. Bueno, está buildeando, esto sí tarda un poquito. Pero hasta mientras nosotros podemos ir a la carpeta Common Main, en el que nosotros tenemos nuestra app, que sería generada en Android, con Jetpack Compose, y si nos vamos a, bueno, ya se buildeó, ahora sí las carpetas ya están listas. Eh, listo. Lo que les decía, vamos a Compose App, vamos a Common Main, vamos a ver aquí lo que tenemos, todo lo que es en Kotlin, ¿sí? Y en la parte de iOS Main, vamos a ver todo lo que es iOS con lenguaje de programación Swift. Porque si nos vamos a Main View Controller, vemos que llamamos a la interfaz compartida. Y en el Greetings, lo que aquí va a lanzar es un all y la plataforma donde estemos, ¿sí? Esto es como que la parte común, ¿sí? Si nosotros nos vamos a iOS App, vamos a ver un proyecto de iOS claramente pequeño que puede crecer de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y todo esto va a poder ser programado en Swift. ¿Se dan cuenta? Eso es un archivo que dice iosapp.swift. ¿Sí? En este momento tenemos una estructura básica de Swift UI. Bueno, vamos a correr este dispositivo. Lo único que vamos a hacer es correr el Compose App, que recuerden que es de Android, y el iOS App es de iPhone. Yo tengo ya abierto acá los simuladores, ¿sí? Entonces vamos a correr lo que es el Compose App y se van a dar cuenta que va a aparecer una animación en la que si le damos clic va a aparecer la plataforma como que hola. No recuerdo qué bien dice, pero creo que dice hola Android, dándose cuenta que estamos en un dispositivo Android, ¿no? Veamos, clic. Mire, aquí está, hola Android 30. Es el sistema operativo que tiene este Android en este momento, ¿no? Y si lo corremos, pausamos y corremos el proyecto de iOS App, que sería un emulador de iOS. Es muy importante, y creo que no lo había dicho, es que tienen que tener descargados los dos IDEs, tanto Xcode, que es el IDE oficial para realizar aplicaciones iOS, como Android Studio, que es el IDE oficial para desarrollar aplicaciones en Android. Entonces, bueno, aquí va a tardar un poco. Eh, Esperemos un ratito que corra. Y vamos a ver básicamente lo mismo que vimos acá en Android. Busquemos el proyecto que se llama Nerdland. Acá está. Clickman. Recuerden que sale una animación en la que sale un logo y también sale Compose Hello Android 30. Nosotros buscamos el greetings, dice plataforma, buscamos esta función de hello. Bueno, ya vemos que de acuerdo a la plataforma que nosotros tengamos, la obtenemos desde un get platform. Hicimos este get platform. Bueno, es una interfaz en la que nosotros, estoy seguro que le está heredando desde una clase, claro. Y nosotros podemos inyectar ahí la plataforma en la que estemos. ¿Ok? Bueno, ya corrió un iPhone 15, entonces prácticamente tenemos la misma interfaz. Se dan cuenta, el botón está con Material Design.
Si nosotros damos clic, aparece el logo de Kotlin Multiplatform. Y bueno, Compose, Hello y el sistema operativo, que en este caso es iOS 17.5. Lo único que cambia aquí es el sistema operativo del device que nosotros estamos corriendo en el momento. Pero recuerden, con un solo código podemos lanzar dos aplicaciones rápidamente, ¿sí? Bueno, la otra opción, como les había comentado, es que esto sea de una parte como Android, construido con Jetpack Compose, y esto sea otra parte con iOS, construido con SwiftUI. Vamos a regresar a los slides y ya pudimos ver el ejemplo real y lo fácil que es crear un proyecto con Kotlin Multiplatform, que literalmente es generar dos inputs, el nombre del proyecto y el nombre del package, y descargarlo. Por último, quería hablarles del Bonus Plus, que es incentivarlos a que usen lo que es Jetpack Compose para poder crear sus aplicaciones, ya sea con la programación convencional como con Kotlin Multiplatform, que es requerido, ¿sí? A continuación les estoy mostrando un splash screen en la que, si se dan cuenta, con una, dos, tres, y bueno, contando el texto, 4 líneas de código, nosotros podemos hacer esto rápidamente. Si nosotros quisiéramos hacer esto con la programación habitual con XML, tendríamos que construir la pantalla con XML, después bindearla con nuestro Activity y poder correrla inyectándole lo que es el texto, ¿sí? Pero van a darse cuenta que con SwiftUI, con este ejemplo, que también es práctico para Jetpack Compose, nosotros podemos crear una tabla en 3 simples líneas de código, por no decir dos, ¿sí? Si se dan cuenta, de la línea 11 a la línea 14 es la estructura, es nuestro modelo. Esto lo podemos tener tranquilamente en otra clase. Desde la línea 17 a la línea 21 es nuestro modelo de datos o nuestra data que llega de un servidor, ¿no? Por ende, aquí hay un dummy que estamos inyectando. Y desde la línea 30 a la línea 36 es básicamente el hub reload, que nos permite ver en tiempo real un simulador en SwiftUI. Lo que de verdad nos importa es desde la línea 23 a la línea 28, que si lo optimizamos un poco más, lo que importa de verdad es desde la 24 hasta la 26. 2 líneas de código en la que creo una lista, inyecto mi array y lo único que hago es crear un texto y voy inyectando el nombre de mi arreglo, de cada objeto, ¿no? Para hacer esto, en la programación convencional con iOS, tenemos que crear la tabla, generar las extensiones del UI Table Data Source, UI Table Delegate, después bindear nuestra tabla, inyectarle los datos y configurar cada celda. Esto lo podemos hacer tranquilamente en 2 minutos, mientras que todo lo que les acabo de nombrar requiere un tiempo mínimo de unos 10 minutos. Y eso que estamos hablando de unas celdas con items de un texto. Pero imagínense unas celdas en las que tenemos imágenes. Bueno, para ya ir acabando, lo único que quiero es decirles esta frase que me ha servido mucho a mí día a día, es que aprende cada día y serás una nueva persona. Y esto me ha ayudado porque cada día aprendo algo nuevo y al día siguiente mi despertar es diferente. Muchísimas gracias. Recuerden que podemos contactarnos desde este QR, tienen mi Linktree, en donde pueden ver todas mis redes sociales y también visitar mi podcast de blogs. Gracias.